Buenos días, pues es un honor estar aquí en Chile, es mi primera vez en Chile y qué lindo país. Así es que y me encanta el clima. Yo vivo en Texas y ahorita el clima ya está súper helado, o sea, muy frío. Y venir aquí hasta empaqué mal, se puede decir, porque andaba con suéter, veía a Cindy, que es una de mis colegas, en shorts, y yo como que no vivía en cuál iba a ser el clima aquí en Chile. Pero bueno, pues ahora tengo el agrado de darles un poco una charla, pues hablarle, para mí esto de lo que es el hormigón, anclajes, pues es una cosa muy importante. Como nos estaban diciendo, es una cosa muy crítica y pues es un agrado pues darles un poco, como se dice, un poquito de lo que yo he tenido de experiencia. Más que todo porque por mucho tiempo yo fui diseñadora, calculista, y algunas veces nosotros estamos tan llenos tratando de diseñar concreto, que acero, que todas las partes, que tal vez lo que es un anclaje postinstalado o aún preinstalado, a veces lo dejamos al último o no pensamos, no tenemos tiempo, todas las cosas que nos tenemos que estar siempre al tanto, a veces uno no tiene tiempo. Pero bueno, pues para mí, excelente. Yo sé que es, como dice él, es duro o no, o fuerte el tema ahora, pero espero que todos estemos bien atentos porque sí es algo muy crítico para todos nosotros, ingenieros estructurales. Bueno, pues ahora vamos a hablar, tengo un poco de tiempo para hablarles de lo que es la especificación de soluciones de anclajes. La agenda de ahora, lo que pienso hacer es más que todo ver el repaso de anclajes, exactamente, ¿qué es un anclaje? También hablar qué es lo que hay de nuevo en el ACI 318 con relación a especificaciones de anclajes. Como vamos a ver ahora, el mismo código, como nos estaba diciendo previamente, nosotros nos vamos a ir desde el 2008 y vamos a saltarnos al 2014. En el 2011, en el apéndice D, hay muchas cosas que el código nos dice que nosotros tenemos que incluir en nuestras especificaciones. Entonces, esta charla es más que todo para darle hincapié a la cosa o a las cosas que nos dice el código ACI que nosotros como ingenieros tenemos que incluir en nuestras especificaciones y en nuestros documentos de construcción. Y al final, pues por supuesto, vamos a tener preguntas. ¿Qué es un anclaje? Pues un anclaje es un elemento de acero, se puede decir, ya sea preinstalado, o puede ser en un hormigón, o puede ser postinstalado también, endurecido. Y también es utilizado para transmitir las cargas aplicadas al hormigón. Lo cambié a decir hormigón porque sé que así lo dicen, pero casi que quiero decir concreto. Así es que a veces voy a decir concreto, ya les digo. Están, como les digo, están los anclajes preinstalados, son los que se ven aquí. Y también tenemos los anclajes postinstalados que ahora son parte de lo que es el ACI 318. Tenemos anclajes adhesivos, mecánicos y los preinstalados. Ahora, los anclajes preinstalados, pues, como se dice, como es la misma palabra, pues son instalados antes de colocar el hormigón. También son anclajes estructurales, por supuesto, de alta resistencia. Estos son los anclajes que transfieren toda esa carga de la estructura al concreto, a la fundación. O sea que sí son definitivamente que críticos y se tiene que saber cómo diseñarlos bien y al mismo tiempo cómo instalarlos bien. También tienen que ser diseñados por ingenieros calculistas. Aquel tiempo de que nosotros solo poníamos necesito cierta carga de tensión en tracción y cierta carga en corte y que el fabricante o el contratista busque un anclaje, eso se puede decir que no es válido, no se puede hacer eso. También para un anclaje preinstalado se necesita coordinación, se puede decir, entre lo que es el contratista, el arquitecto, ingenieros estructurales. A veces hay obras en que se está haciendo casi que el diseño al mismo tiempo que se está haciendo la construcción. Y a veces uno no sabe exactamente dónde la columna va a estar y el contratista quiere colocar el concreto, el hormigón. Entonces, a veces es necesario, como se dice, tener la opción de tener un anclaje postinstalado.
Pues estos, por supuesto, que son instalados después que el hormigón ha endurecido. El uso de ellos pues es necesario, se puede decir, porque a veces, no todas las veces el preinstalado se coloca en el lugar debido, y a veces, como les estaba diciendo, a veces todavía ni se sabe exactamente dónde va a ser el lugar puntual donde el anclaje va a estar situado, y entonces por eso es que nosotros tenemos que diseñar un anclaje postinstalado. Son diseñados también por ingenieros calculistas, no se necesitan instalar al mismo tiempo que el hormigón esté colocado, y ayuda a veces hasta como un método de ayuda en el área de trabajo, para que sea más segura, que no esté tal vez una varilla expuesta y que tal vez los trabajadores van a estar caminando y que se puedan tropezar o algo. Entonces, por esas cosas a veces también nos dicen, o cuando hablamos con contratistas nos preguntan o nos hacen el pedido de que tal vez hagamos el diseño con un anclaje postinstallado. Ahora, los anclajes postinstalados, la instalación es crítica. Nosotros definitivamente, por ejemplo, lo que es un anclaje adhesivo, por ejemplo, es un sistema. Por supuesto que lo más importante es que deben ser instalados de acuerdo a las indicaciones impresas y proporcionadas por el fabricante. Cada anclaje es diferente. Hasta el mismo anclaje o diferentes tipos de anclajes de un mismo fabricante pueda que tenga diferente método, se puede decir, de cómo instalar. Entonces, uno tiene que especificar también en lo que es lo que son los planos, decir de que tienen que ser instalados a como el fabricante de ese anclaje dice que se tienen que instalar. Y por supuesto que una instalación indebida puede ser fatal. Si no se instala bien, no se siguen las reglas, tal vez no se limpia bien lo que es el agujero, puede tener consecuencias fatales. También con los anclajes postinstalados es importante informarse, más que todo, cuando nosotros estamos diseñando. Hay que familiarizarse y especificar un anclaje que sean aprobados, por ejemplo, y que sirvan para la aplicación que nosotros queremos utilizar, estamos diseñando. Por ejemplo, las cosas que uno tiene que tomar en cuenta es cuál es la aplicación. ¿Será un ambiente exterior o tal vez un ambiente interior? Tal vez el anclaje será en forma vertical, horizontal, sobre cabeza. Todas esas cosas nosotros las tenemos que tomar en cuenta cuando estamos especificando o diseñando un anclaje. También a qué estará expuesto el anclaje. ¿Será algún químico? Tal vez a un ambiente corrosivo. Entonces también tenemos que familiarizarnos cuáles son los anclajes que puedo yo utilizar, porque pues nosotros queremos que nuestra estructura dure y que no salgamos en las noticias. Después, ¿cuáles son las condiciones a la hora de la instalación? Hay anclajes, más que todo cuando hablamos de los anclajes químicos, que todo eso varía y eso también afecta cómo un contratista puede instalar el anclaje, qué tipo, tal vez es un acrílico, tal vez es un epóxico, y la verdad es que depende de la situación en la que nosotros estamos tratando de diseñar. Ahora, en Chile, como nos estaban diciendo, el diseño de anclajes está ahorita basado en lo que es el ACI 31808, apéndice D, y nos dice que tenemos que diseñar el diseño está basado usando resistencia última. Entonces, lo que hacemos cuando hacemos este tipo de diseño es que se tiene que calcular los diferentes tipos de fallas que el anclaje tiene que resistir. El diseño ahora ya, como les decía previamente, es hecho por ingenieros y no por fabricantes o contratistas. Ahora, si yo voy a diseñar un anclaje postinstalado bajo lo que es el apéndice D, si tenemos una carga de tracción, por ejemplo, tenemos que calcular la resistencia a la tracción del acero del anclaje. ¿Qué tan resistente es ese acero de este anclaje que yo estoy especificando? También la resistencia al arrancamiento del hormigón por tracción del anclaje.
En este cálculo, pues tomamos en cuenta cuál es esa distancia entre anclajes. Entre más cerca los anclajes están, pues ese volumen de arrancamiento va a ser menos, entonces la resistencia como grupo de anclaje va a ser menos igual. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. También, ¿qué tan lejos estamos del borde del concreto? También se tiene que tomar en cuenta. El otro tipo de falla es cuál es la resistencia a la extracción por deslizamiento del anclaje. Esto estamos hablando de un anclaje mecánico. ¿Qué tanto es ese clip, esa fricción que tenemos entre el anclaje y el concreto? ¿Cuál es esa resistencia? Muchos de estos factores y valores para este tipo de diseño, para poder calcular, son factores que son proveídos por los mismos fabricantes de los anclajes. También tenemos la resistencia al desprendimiento lateral del hormigón. Eso sucede más que todo con anclajes preinstalados y cuando estamos muy cerca, tal vez, de lo que es el borde y tenemos una carga en tensión, entonces pueda de que el concreto se desborde un poco al lado, que es otra falla que tenemos que chequear. Y por supuesto, como nos estaban diciendo, tenemos ahora la resistencia de la tracción del adhesivo del anclaje. Entonces es otra falla que nosotros tenemos que calcular y que también tomen en cuenta qué tan cerca estamos un anclaje del otro y ya tenemos, como se dice, una forma de poder calcular eso ya que forma parte del código del ACI 318. Esos eran solo como se dicen, las fallas en tensión. Ahora, si tenemos fallas en corte en un anclaje, también tenemos que ver cuáles son todas las fallas que este anclaje va a tener, o que puede tener, o que tiene que resistir. Al mismo tiempo tenemos esa resistencia al cortante del acero del anclaje. También tenemos la resistencia al arrancamiento del hormigón del anclaje por cortante. Otra vez, si estamos muy cerca de la esquina, vamos a tener menos concreto si estamos muy cerca poniéndole corte hacia el borde. Si estamos muy cerca, también ese volumen va a ser menos. Pero si tal vez tenemos mucho espesor y estamos tal vez un poquito más adentro de lo que es la losa, entonces pueda que tengamos más volumen, pues vamos a tener más resistencia. Y por último, también tenemos la resistencia al desprendimiento del hormigón por cabeceo del anclaje. Este sucede más que todo cuando nosotros tenemos tal vez un anclaje que es gordito, se puede decir, y que no tenga un empotramiento muy grande y tiene una carga muy grande que hace que el concreto se deslice, se puede decir, atrás o al lado opuesto de la carga en corte que viene. Ahora, los anclajes en el ACI 318, cuando estamos hablando de la versión 08 del 2008, está en el apéndice D. En el ACI 318.11 también seguimos en el apéndice D. Y ahora en lo que es el ACI 318.14, lo van a ver en lo que es el capítulo 17 y el capítulo 26. Ahorita el ACI 318.08 nos da un procedimiento de cómo diseñar anclajes bajo diseño último. También incluye anclajes preinstalados y también los anclajes mecánicos y nos dice que estos anclajes tienen que cumplir con el ACI 355.2. El ACI 318.11 cambió o nos añadió cosas para empezar. Nos dio siempre el procedimiento de cómo diseñar un anclaje bajo diseño último, pero también indica qué información incluir en los documentos de construcción. También cubre lo que son anclajes preinstalados, los anclajes mecánicos y que tienen que conformar al ACI 355.2 y los anclajes adhesivos que tienen que cumplir con el ACI 355.4. Ahora, lo que es el ACI 318.14, no hay ningún cambio técnico, se puede decir, a lo que es anclajes entre lo que es el 11 y el 14. Lo único que cambia es de que como es una sola reestructuración, se puede decir, de lo que es el código en sí, el capítulo 17 es el que da el procedimiento de cómo diseñar ese anclaje postinstalado y el capítulo 26 nos dice todas estas guías, información, cosas de calidad que tenemos que incluir en los documentos.
Ahora, ¿qué nos dice que nosotros tenemos que incluir en estos documentos? De las cosas que dice el apéndice D, sección 9, en el 11 y en el capítulo 26, nos dicen que los anclajes deben instalarse conforme a las instrucciones de instalación impresas y proporcionadas por el fabricante. Tiene que tener eso en lo que es el documento en los planos. También dice que la instalación de los anclajes adhesivos se realizará por personal capacitado para instalar los anclajes adhesivos. ¿Qué significa eso? Eso es más que todo decir de que no importa qué tipo de anclaje adhesivo, nosotros queremos de que el contratista esté entrenado, ya sea tal vez por un fabricante, por un representante, pero que sepa instalar ese producto que están instalando ese anclaje. Y también si va a ser necesario alguna prueba de carga, que también esté incluida en esos documentos. También para los anclajes adhesivos tenemos que incluir información de que cuál es la resistencia a la adhesión bajo tensión utilizado en el diseño. Estas son factores o valores que que un fabricante le provee a ustedes para que ustedes puedan tomarlo de los documentos del fabricante, y ahí es donde uno puede ver esa información. También la edad mínima del hormigón. En lo que es el ACI 31811, ahí nos dice que para un anclaje adhesivo, el hormigón tiene que tener por lo menos 21 días. Ese es uno de los grandes cambios que ha pasado. También el rango de temperatura del hormigón. ¿Cuál es el rango de temperatura que se utilizó a la hora del diseño? Que es uno de los factores cuando estamos diseñando anclajes. También la condición de humedad del hormigón en el momento de la instalación. ¿Estamos haciéndolo en un hormigón seco o lo estamos haciendo en un hormigón húmedo? Todas esas cosas son variantes que son necesarias, porque eso cambia el valor a la adhesión de ese anclaje químico al concreto, y entonces los valores de esa falla de adherencia pues va a variar dependiendo de cuál es el estado también a la hora de la instalación. Y también cualquier tipo de diferencia, si tal vez el tipo de concreto es ligero, se tiene que especificar, y cualquier requisito para la perforación del agujero y la preparación. Casi siempre lo que yo he visto es que muchos planos lo que dicen es con solo tener una frase que diga instalar el anclaje siguiendo las recomendaciones impresas del fabricante, entonces con eso se puede decir de que uno puede cumplir con esa parte del código. Ahora, venimos a esta parte especial. Una de las cosas que la ACI 31811 trajo, como agarró, como incorporó lo que son los anclajes adhesivos, dijeron de que para los anclajes adhesivos colocados, ya sea de forma horizontal o de forma inclinada hacia arriba hasta sobre cabeza, y con una carga sostenida, siempre, la carga muerta se puede decir, que la instalación tiene que ser por un instalador certificado de conformidad con el programa de certificación de la ACI, el CRSI también, para instaladores de anclajes adhesivos, que es la certificación que nos estaban diciendo que van a traer para acá el otro año. Yo tomé esa clase de instalación, se toma 2 días, tienen que ver planos, se puede decir, seguir las recomendaciones del fabricante, y el segundo día pues es una clase que uno tiene que de verdad instalar los anclajes, uno hacia abajo y también uno hacia arriba ciegamente, y uno solo puede pasar el examen después de que ellos cortan ese tubo plástico para el de sobrecabeza, y entonces calculan cuántos voids o cuánto aire hay, y dependiendo de eso uno pasa o no pasa. O sea que uno, o puede ser, no es tan fácil, como se dice, tener esa certificación. Y también el código, o sea, nos da, como se dice, la responsabilidad de regreso a nosotros, los diseñadores, porque dice, ¿sabes qué? La aceptación de cualquier otro certificado que no sea esta es tu responsabilidad del diseñador profesional. O sea que casi que nos están dando
otra cosa, o sea, sí tenemos que ser conciencia de lo que estamos haciendo y darle, como se dice, bastante importancia a ese apéndice D o a ese capítulo 17 que viene. También nos dice que la instalación tiene que ser de estos anclajes, nuevamente, estamos hablando siempre de estos que están con tensión sostenida y que están ya sea de sobrecabeza o de parte o instalados horizontalmente, que la inspección tiene que ser continua y tiene que ser inspeccionado por un inspector que sea especialista. O sea, estos inspectores también tienen que saber qué es lo que están viendo. No es que voy a mandar a mi amigo que vea la instalación y sin saber exactamente, ok, qué es lo que estoy viendo. Al mismo tiempo, este inspector tiene que pasar como un reporte diciendo que esa instalación sí se hizo de acuerdo a las instalaciones impresas del fabricante y también siguiendo las indicaciones de los planos de construcción. Ahora, ustedes pueden estar diciendo, wow, Silvia, venís a Chile y nos estás diciendo que tenemos que hacer todo esto. Pero ¿por qué estos nuevos requisitos? ¿Por qué la CI nos hizo esta cosa? Pues, como les estaba diciendo, hubo un colapso en el 2006, en el Big Dig, que se llama en Boston, en un túnel, donde había unos paneles, eran de 26 toneladas, que cayeron sobre un auto y lastimosamente un pasajero murió y la conductora o el conductor quedó herido. Después se hizo investigaciones y vieron de que lo que había pasado, habían utilizado anclajes adhesivos, no los habían instalado correctamente. Y por eso después todo el mundo estaba apuntando al otro de que fue él, fue el ingeniero, fue el contratista, fue el inspector. Entonces de eso hubo un gran estudio y de eso fueron estas recomendaciones que se les hizo a la CI 318 y por eso es de que ahora eso está incluido en lo que es el código. Y bueno, pues con eso se puede decir, termino mi parte de presentación. Si tienen alguna pregunta.